Perfecto, vamos a dar inicio a la última clase entonces, estimados estudiantes. Vamos con la clase de Derecho Aduanero, similares recomendaciones del día de ayer. Por favor, cuidado con el tema de los micrófonos y cualquier consulta, duda, comentario, siéntanse libres de hacerlos. Vamos a avanzar de forma sucinta este contenido que es el último de esta sesión en la que bueno, voy a estar participando con ustedes, ¿no? En esta exposición. Bueno, habiendo dicho eso, vamos con el avance correspondiente de la asignatura de Derecho Aduanero. Previa a esta incursión que vamos a ver en cuanto a esta rama tan bonita del derecho, ¿recuerdan el conceptito de Estado que habíamos manejado anteriormente? No sé si alguien me podría mencionar el que habíamos estado construyendo, incluso que hacía un poco alusión al antiguo Estado de Derecho, ¿no? Hemos actualizado el concepto eh, de forma verbal en la exposición con ustedes, un poco explicando el rol que le va a asignar ese fragmento y esa conceptualización a esta rama o esta sección que es el tema de aduana. Vamos, ¿alguno recuerda? Recuerden que la participación yo la punteo, no es necesario que me den un concepto exacto 100%, pero tenemos que tener al menos muy presente la noción de Estado. Vamos, Sí, dijimos, la sociedad es una sociedad, un conjunto organizado eh, de que ejecuta coacción jurídica y a su vez también se somete a las leyes nacionales. muy bien, Gabriel, muy bien. ¿Algún otro o alguna otra estudiante que desea acotar algo? Creo que todos están un poco con cansancio, seguro han acabado de almorzar como yo. Bueno. Hemos dicho, y recuerden por favor esto, y va a estar en la presentación al menos del día de ayer, donde hemos puesto, Doctor, hemos perdón, consignado. estaba con problema de pero lo tengo, si quiere, ¿me escucha, doctor? José, sí, sí, Ya, se te perdón, un escucha. segundito, lo tengo. Es que lo estaba buscando en mis apuntes. Ya, No sé si se refería al siguiente, pero un segundito. Perdón, medio cualquier concepto segundito. es válido el que les he dado y cualquier otro que ustedes puedan Ya, tener. doctor, nociones pre del Estado sociedad permanentemente organizada que monopoliza la coacción jurídica y a su vez se somete a las leyes del derecho en un pueblo o lugar determinado en busca de un fin social. ¿Eso, doctor? Muy bien, José. Sí, exacto, Gracias. ese era el concepto que les había estado mencionando. ¿Por qué es tan importante entender el concepto de Estado? Siempre recuerdo entrevistas que se les hacían a autoridades, representantes, creo que incluso llegaba a diputados y no tenían incluso una noción cabal de lo que significaba el tema del Estado. Es muy importante que el abogado tenga esa noción al menos, ya que va a ver en realidad cómo funciona el Estado a partir del aparato regulatorio. En este caso en particular, el tema aduanero, cuando hablemos de importaciones y exportaciones. En esta clase yo les voy a dar las principales puntualizaciones en lo que refiere al derecho aduanero. Similar recomendación que el día de ayer, cada sección, cada área del derecho es un mundo enorme, créanme, que si les ha gustado en realidad, sea la sección de derecho económico que hemos visto, esta sección, o incluso si es que Dios lo permite y se hace la invitación, el ámbito comercial, pueden hacer las especializaciones, o ni siquiera eso. Si les encanta el derecho penal, invitar a que incursionen aquella rama que les guste ejercer, ¿no? Habiendo dicho esa aclaración, vamos a avanzar. Hemos visto que el Estado es justamente esa sociedad permanentemente organizada que va a monopolizar la coacción jurídica permanentemente organizada en razón a que no existe un momento,
determinado en tema de tiempo o espacio actual en el que el Estado cese su función de control y regulación. Cuando hablamos de aduana, podríamos mencionar quizás el ámbito temporal, quizás en el que no hay control en algunas zonas, por decirles, por el tema de justo el horario que rigen en determinados puntos de control. Sin embargo, hay también determinadas zonas en las que no puede existir un alejamiento, ¿no? De control. Hay personal de turno y demás. Sin embargo, con todas esas excepcionalidades que hemos mencionado, el Estado está en permanente funcionamiento y permanente control y regulación. ¿Por qué es tan importante entender ese rol del Estado? Porque el comercio va a ser justo una actividad enmarcada dentro del mismo Estado a través del cual va a generar regulaciones, hemos visto, ¿no es cierto? ¿Alguno de ustedes recuerda algún espacio de regulación que se relacione con el tema de la actividad comercial que hemos visto el día de ayer? Un poco para que asentemos y por qué nos recordemos un poco del contenido. A ver, algún ámbito regulado del comercio que hayamos visto ayer y sería excelente si es que me dan la autoridad que la regula. Son varias Vamos. autoridades, ¿no? La Autoridad de ¿Sí? Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transporte, y entre esos Muy hay bien. Autoridad de Supervisión, AJAM, ASFI, APS, AFJ, ANH. Hemos tocado varios temas que son autoridades que regulan, Muy bien, Gabriel. ¿no? Muy bien. Te estoy anotando, Gabriel Tola. Doctor, ¿puedo acotar algo que me parece que no sé si lo hemos tocado? Sí, lo estaba yo ¿Sí? revisando. El Banco Central también es un ente estatal regulador del sistema monetario, ¿no? Del derecho económico del Estado. No sé si lo hemos tocado, doctor. No, y justo les había mencionado de que existen otras autoridades que no se ha podido tocar, justamente porque hay varias instituciones, varias autoridades que nos regulan. Por Ujú, decirles, el tema de banca está regulado por el tema de la ASFI, pero también hay unos pequeños grupos y sectores que no se han autorregulado, pero sí el Estado ha generado una regulación especial, por ujú. decirles el tema de cooperativas y, ¿cómo se llamaban también estas instituciones? Bueno, las entidades financieras de apoyo y demás que están reguladas por la AFCO, por decirles. Existen varias autoridades. Y de ahí incluso su habilidad de ustedes de encontrar la Ujú. actividad o el problema jurídico que se les presente e identificar adecuadamente el ámbito regulado específico para esa actividad. Sumado, por supuesto, al tema normativo específico y demás, que les voy a pasar en el tema aduanero de una forma bien, al menos general, para que ustedes vayan profundizando si es que lo desean, o al menos conozcan dónde van a encontrar las respuestas a el problema jurídico específico que quizás les traigan sus clientes. ¿Ya? De ahí que es tan importante ligar la actividad del Estado con el comercio y con estos espacios de regulación de determinada actividad comercial que realicen en este caso, los actores de comercio. ¿Quiénes eran los actores de comercio? ¿Alguien recuerda? O los agentes de comercio también denominados. Teníamos al comerciante individual por una parte, que era esa persona. ¿Quién era el comerciante individual? Sí, era el comerciante particular como con su empresa unipersonal. Eso es lo que habíamos tocado. Que lo diferenciábamos de cualquier otra persona. ¿Por qué? Porque realizaba el comercio de forma continua, ¿no es cierto? Y habitual. No era un comercio esporádico que se pudiera dar en determinadas circunstancias. En el otro gran espacio tenemos a las sociedades comerciales, que son las que principalmente van a desempeñarse en el ámbito del comercio. Lo que no quita que en la actualidad y gracias al fenómeno de la creación de la empresa unipersonal, tampoco desmerezcamos que existe un gran colectivo de empresas unipersonales que incluso
me atrevo a decir que pueden superar a las sociedades comerciales que actualmente estén registradas en Bolivia. Un poco acotando y haciendo un pequeño paréntesis en este aspecto, la empresa unipersonal, no obstante hacer la figura empresarial, si ustedes quieren llamarla, o de comercio que existe y prolifera en gran medida, no está suficientemente regulada en nuestro Código de Comercio. Donde sí se ha regulado ha sido en el tema tributario, obviamente por la misma necesidad de recaudación del Estado, pero a nivel regulatorio de cómo va a funcionar, las medidas, los límites incluso que va a contar, no están suficientemente regulados. Solo mencionarles que para poder declararse heredero de una empresa unipersonal, al carecer de un procedimiento adecuado, la costumbre ha obligado a que las personas herederas justamente de este patrimonio tengan en la mayoría de los casos que acudir a acciones de amparo constitucional para ejercitar ese derecho sucesorio. Cerrando un poquito ese paréntesis en cuanto a los agentes de comercio, pasemos al tema en sí. Vamos a tener un control o una regulación interna y externa en este ejercicio del comercio, justamente en razón a que vivimos en un país globalizado, ¿no? El comercio ha traspasado las fronteras y ha merecido justamente una regulación al interior y al exterior del Estado. Al exterior vamos a hablar, por supuesto, cuando se rija a partir de tratados internacionales o regulaciones específicas de comercio, como por decirles el comercio marítimo y lo que nos va a llevar justo al tema aduanero. Normativa. ¿Qué normativa básica ustedes tienen que entender para poder profundizar y entender con mejor especialidad este tema de aduana? Es la Ley General de Aduanas, la Ley 1990 de 28 de julio de 1999, que también cuenta con un reglamento de dicha ley. Pero no solo eso, sino también habíamos mencionado anteriormente en el tema regulatorio, y es lo lindo un poco que se ligue con esta área, que no basta para el abogado tener un conocimiento de la ley, la constitución y los posibles reglamentos que existan para entender a plenitud el fenómeno que se está arreglando o regulando, en este caso el tema aduanero, sino también vamos a tener que revisar constantemente las resoluciones de directorio que se puedan aprobar por la aduana nacional, ¿no? Que también constituyen normas que tenemos que considerar, ya sea para desempeñar funciones dentro de la aduana o incluso vernos envuelto en algún litigio del cual podamos valernos de esta normativa para hacer efectivos los derechos de nuestros clientes. Siguiendo, vamos a conceptualizar lo que es el derecho aduanero. Por favor, si alguien es tan gentil de hacer lectura al primer párrafo, por favor, de la presentación. Petronila, quisiera escucharte, por favor. O Petrona, perdón. Voy a leer, Petrona, ¿verdad? ¿sí? Hola. El primer Ya. párrafo, por favor. Derecho aduanero. El derecho aduanero puede ser definido como aquel conjunto de regulaciones que más allá de lo meramente tributario, regulan la política comercial. Así establecen prohibiciones, controles, planes y homologaciones de cumplimiento necesario tanto para extraer productos del país como para introducirlos. Correcto. El segundo concepto, por favor, si alguien es tan gentil de leerlo. Ya, doctor. Oscar. Ah, ya, ¿puedo empezar? Sí, sí, cuando quieras. Ya. Ah, Pedro Fernández Lalane define al derecho aduanero como las normas legales y reglamentarias que determinan el régimen fiscal al cual deben someterse los importadores, exportadores, agentes marítimos, despachantes de aduanas y, en general,
quienes realicen operaciones con mercaderías a través de las fronteras de la República, por las vías marítimas, aéreas, terrestres y postales. Muy bien. Como vemos, prácticamente aquí se está haciendo una regulación de el paso de las mercancías a determinado estado, ¿no? ¿Ustedes por qué creen que aplicamos el tema de tributos al ingreso de mercaderías? Un poco para entender la esencia del derecho aduanero. ¿Alguno de ustedes tiene alguna noción? ¿Por qué creen que nosotros pagaremos algún impuesto para sacar las mercaderías o para ingresar las mercaderías? Tiene mucho que ver justamente con el ámbito de protección y resguardo que cada estado debe tener respecto al mercado que cuenta al interior de este. Si es que no se realiza un control, imagínense, o no se regula adecuadamente un tributo al ingreso de mercaderías, podríamos ver una saturación del mercado y quizás un colapso. Y viceversa, los otros estados tampoco van a querer que se ingresen determinadas mercaderías que quizás ellos producen a fin de fomentar una producción nacional, como lo es la política actual de nuestro estado, ¿no es cierto? Con determinados productos que han generado ciertos candados o que por su parte han liberado estos candados para que operen importaciones, como el caso del arroz últimamente, ¿no es cierto? Todos esos fenómenos al interior justamente son los que van a motivar esta regulación aduanera. Siguiendo. ¿Qué características tenemos en cuanto al derecho aduanero? Es un derecho transversal que atraviesa cuestiones administrativas, penales, sanitarias y tributarias. Por supuesto que sí. Miren, y analicemos esta característica de una forma detenida, puesto que es muy importante y va de la mano justamente con lo que les decía de que el abogado tiene que entender de que no basta con tener conocimiento pleno de un área del derecho, porque prácticamente todas las áreas del derecho sí o sí se transversalizan entre estas. El derecho aduanero no es la excepción, puesto que si bien existe una normativa bien especial en cuanto al derecho aduanero, por decirles, con una diversificación en cuanto a los plazos que existen para interponer recursos de alzada y recursos jerárquicos, por decirles como un ejemplito, vamos a vernos envuelto en cuestiones administrativas que van a atañer al derecho administrativo, que atañen, perdón, al derecho administrativo. Derecho penal. ¿Quién no ha visto en la tele casos eh, en cuanto a contrabando que constantemente se dan y por supuesto generan muchos casos que actualmente están ahorita en la sala contenciosa del Tribunal Supremo de Justicia, que es donde van a culminar estas acciones y estos procesos, donde por supuesto van a participar abogados en materia aduanera? ¿Qué más tenemos? Cuestiones sanitarias y tributarias. Empecemos por las sanitarias. ¿Algunos recuerda qué derecho hemos visto especialmente el día de ayer? Que podría ligarse al tema sanitario, ligado por supuesto al tema de mercaderías. Hemos visto de una forma bien concreta, pero que igual corresponde mencionar y ver cómo se transversaliza esta situación, incluso dentro de lo aduanero. A ver, ¿qué derecho tenemos nosotros como personas en realidad que van a formar parte de la cadena productiva o de comercio, si ustedes lo quieren ver, con el tema sanitario y de aduana? ¿Creen ustedes que el Estado no tiene que velar porque los productos que ingresen a al interior, por supuesto, del país, tengan condiciones y reglas mínimas sanitarias? ¿Podrá entrar cualquier alimento o más bien se podrá prohibir que entren determinados alimentos? ¿Podrá entrar cualquier medicamento, como hemos visto en el caso COVID? Doctor, ¿sí? José. Ya, doctor, en realidad pues nosotros somos frontera, ¿no? Y siempre estamos viendo la cuestión de los puestos aduaneros, ¿no? Que en realidad son comercio entre países, ¿no? Donde incluyen normas, ¿no? Impuestos, controles y restricciones. En este caso, sobre la cuestión de sanitario, el miedo es, por ejemplo, alguna planta, alguna verdura
que entre microbio o algunos, algo que infecte, el caso de la carne, por ejemplo, mientras no está supervisado por Senasat, imposible que entre, doctor. Cualquier comercio, verdura que no esté debidamente certificada, imposible que entre, doctor, por la cuestión sanitaria. Muy bien, José. Pero eso a qué determinado derecho hace mención o se relaciona. Sí, doctora, me Derechos, parece que son a las relaciones entre los usuarios y pacientes del muy Sistema Nacional bien. de Salud. Usuarios y consumidores. Correcto, José. Eso era lo que quería escuchar. Gracias, doctor. Por lo Para menos unos 20 preservar, puntitos, doctor. estoy puntuando, créeme. Justamente está ligado al tema de derechos del consumidor. El sistema aduanero tiene que velar porque todos los productos que ingresen tengan las condiciones de calidad para que se asegure un adecuado ejercicio de nuestros derechos como consumidores, sea de productos o servicios, hemos visto, ¿no es cierto? Tema tributario, lo propio. Nosotros estamos regidos por determinados aranceles a materia tributaria dependiendo de los productos. Como mencionar un ejemplo, porque este es todo un mundo y un abismo de regulación. ¿Por qué ustedes creen que existe tanta carga tributaria o más bien un costo tan alto y elevado para el tema de ingresos de tabacos y licores? Justamente en razón a estos aranceles. Estos aranceles son los que cargan e inflan el precio, porque de por sí un licor no va a representar justamente ese costo que nosotros vemos en el mercado por el simple hecho del coste de producción o incluso una ganancia razonable, sino existe un elevado costo en razón a estos aranceles que se cancelan al nivel del ingreso de las mercaderías. Otro ejemplo que tiene mucho que ver con este tema tributario y que lo vivimos todos a momento de pensar o considerar comprar un automóvil, ¿no es cierto? Ustedes saben, o más bien conocen esa diferencia incluso de precios que conlleva comprarse un auto en Chile a comprárselo uno en Bolivia. Nosotros tenemos igual esas diferencias en cuanto a aranceles que cargan y elevan el costo del precio de determinados vehículos que llegan a nuestro país mediante la importación. Un poco para que se entienda y se contextualice el tema aduanero y la importancia de conocerlo. Vamos siguiendo. La segunda característica, tiene un carácter eminentemente internacional. Siempre entran en relación operadores jurídicos internacionales y movimientos de importación y exportación de mercancías. Existen muchos tratados, señores, eh, relativos al comercio, tratados bilaterales que incluso eliminan aranceles dependiendo a la relación justamente de estos estados y a estos pactos que se realizan en cuanto al comercio de ambos para cobrar aranceles bajos o por el contrario, ser sistemas de protección, por decirles el Mercosur, estamos ya casi entrando, el tema de los BRICS, lo propio, van a generar regulaciones al interior que por supuesto van a afectar tema impositivo tributario cuando nosotros hablemos de importación y exportación de productos. Así es como se va vinculando el mercado y así es como también se van vinculando y generando aperturas y restricciones en cuanto a temas tributarios y arancelarios. El tema tributario tiene mucha importancia en cuanto a la transversalidad del derecho aduanero, como vamos a verlo más adelantito. Vamos siguiendo con las características. Determina cómo pueden realizarse los intercambios internacionales a través de las fronteras, pueden limitar la introducción y la extracción de bienes, por lo que es un derecho público. Muy importante. De hecho, han habido muchos problemas, bueno, no muchos, pero han habido casos, por decirles, en México en razón a temas de comercialización de productos. Si no estoy mal, había un caso, no sé cómo habrá acabado, pero había una disputa por el café entre México y, si no estoy mal, era Costa Rica, pero pueden emerger problemas, conflictos o relaciones beneficiosas, porque no en contraposición con estos intercambios internacionales que van a estar plasmados en tratados y convenios entre los países de contenido económico comercial. Tienen una marcada voluntad punitiva, pueden establecer graves consecuencias en caso de incumplimiento. Si es que nosotros incumplimos con las reglas internas de determinado estado en materia aduanera,
Por supuesto, pueden ingresar consecuencias no solo contravencionales administrativas y sancionadoras, sino también podemos estarnos envueltos en ilícitos, ¿no? Y estar frenado en otro país por no haber hecho una adecuada gestión en cuanto a la salida o el ingreso de las mercaderías e incluso cuando hablamos de tránsito, puede conllevar riesgos. Solo por mencionarles un pequeño ejemplo, había una transportadora aquí de una comercializadora local de la ciudad que vio frenada su mercadería casi un mes. Y el chofer estaba, por supuesto, ha estado detenido unas 2 semanas en Chile. Y créanme que lo peor que quieres hacer es cometer un ilícito en Chile y lo peor que seas de nacionalidad boliviana, ¿no? Cada país tiene su regulación, pero existen requisitos mínimos que se tienen que contar cuando hablamos de tránsito de mercadería. Vamos siguiendo un poco para ver y entender la importancia de esta materia. Última, cuenta con varios centros de actuación. Además de en los tribunales, el derecho aduanero se hace palpable en lugares como las oficinas de aduanas, también en controles, aeropuertos y puertos. Siempre vamos a encontrar personal de aduana. Elementos. ¿Qué elementos tenemos en el derecho aduanero? Vamos a ver un conjunto de normas, por supuesto, la regulación, que hemos visto que no solo atañe a leyes y reglamentos, sino también a resoluciones de directorio o incluso alguna resolución extraordinaria que se pudiera salir y que encuentre afectación a la actividad comercial que se está realizando o incluso al grupo, como este caso del arroz, ¿no? Va a haber una afectación, en este caso, una liberalidad de aranceles para que podamos realizar la importación de determinado producto, que créame va a ser efectivo a partir de una regulación normativa que de seguro ya está en la Gaceta de Comercio, o en la Gaceta, perdón, oficial del Estado, no la Gaceta de Comercio. ¿Qué más? Vamos a tener un ente administrativo. El ente administrativo, como ya hemos visto en la anterior clase, y cuando hablamos de actividad aduanera y comercio, vamos a mencionar a la Aduana Nacional de Bolivia, que va a tener un sinfín de personal distribuido por todo el país. Tenemos también aduanas regionales. Estoy seguro de que en Pando existe también la regional. En cada departamento existen secciones donde se encuentran las oficinas de aduana. Y esto tiene también mucho que ver con lo que vamos a ver más adelante en cuanto al régimen de impugnación o de defensa. Ámbito tributario. Existen tributos emergentes de la actividad de exportación e importación que los vamos a ver más adelante. Esta actividad de por sí ya tenemos que entender que va a ser gravada y por tanto va a estar también regulada en las leyes especiales que atañan a la mercadería que nosotros vayamos a importar. Solo por mencionarles, para determinadas semillas existen no existen barreras arancelarias. Y es todo un mundo que yo les invitaría a ver, porque existe en la página web incluso todos los tratados a nivel de comercio que nuestro estado ha suscrito y que les aseguro que las personas que se dedican al comercio de importación y exportaciones están muy al pendientes de esta situación, a fin de sacar el provecho máximo de el comercio y de todas estas liberalidades a nivel de determinadas materias y, ojo, comercio con determinados estados, porque estas barreras que han sido superadas son con determinados estados, justamente en razón al derecho económico internacional, por el cual los estados justamente se agrupan para beneficiarse entre estos. Aduana nacional. Vamos a ver qué es la aduana nacional. Algunos de ustedes ha conocido, estoy seguro de que su compañero de Pando sí, ha estado muy presente. ¿Cómo funciona la aduana ya en Pando? No, no tanto funcionalmente, pero ¿cómo lo percibes, estimado José? Sí, doctor, en realidad son dos trancas, porque nosotros somos frontera con dos municipios del Brasil, Villa Pitácia, Holanda y Brasileia, ¿no? Entonces, Ya, existen, mucho viene la gasolina
por el lado brasilero, la gasolina nacional, ¿no? Entonces imagino que deben tener algún tipo de, se me fue el nombre, para aquellos el ingreso y la salida, ¿no? En estos tratados. Pero el control es muy serio a la cuestión de alimentos, principalmente de carne, ¿no? Hay un control y cuestiones de mercancía, hay una pequeña soltura para nosotros comprar en el Brasil, en el supermercado. Pero aquí ha habido un problema muy grave, doctor, que le voy a decir en derecho económico, es que nosotros con nuestras tarjetas teníamos a precio que estaba a cotización normal, ¿no? Pagábamos lo que comprábamos en los supermercados. Sin embargo, mucha gente descubrió eso, ¿no? Y ya traficaba el real acá a precio más barato. Entonces, la ATFI clausuró todas las tarjetas. Entonces, el mercado negro se desniveló de una manera tan grande de que el real está 2 por 1 y sin embargo a nivel nacional está 1,25, 29 varía. Entonces, al detectarse esa situación tan grave, los bancos han racionalizado. Por ejemplo, solo dan $100 o $50 por mes. Entonces, prácticamente se le ha cerrado el mercado en el derecho económico, se ha regularizado de esa manera para que nosotros no podamos comprar, pero se ha abierto la posibilidad de los mercados negros sin que no haya una ley, no haya ni la AFI controle los mercados negros. Entonces, fin de semana y durante la semana le suben a exorbitante por ejemplo, a 2 por 1. Entonces, eso nos está matando, yo le decía anoche, ayer, que el Estado que regula la cuestión económica, sin embargo, nos está castigando aquí en Pando porque no tiene presencia el Estado para solucionar estos problemas. Sin embargo, es como si fuera ciego, la vista a un lado y Pando cada vez se hunde en estas cuestiones, doctor. Y la cuestión de las Qué trancas lamentable. aduaneras está en esa situación, ¿no? Hay un control estricto y los Qué lamentable. comerciantes Ya. que usted hablaba, estos comerciantes personales que son los encargados de activar y traen del Perú, y la cesta básica es muy, muy cara. Lo que está ayudando es el arroz de la IMAPA y el aceite de la Surca, que el Estado subvenciona, está ayudando mucho, pero son colas de 2, 3 cuadras, doctor, todos los días. Mm, terrible. ¿Cuándo estallará esta situación? Bueno, como estaba mencionando su compañero José, la aduana va a participar en todas las secciones donde perciba actividad comercial o ingreso de mercaderías. Solo como un comentario, y bueno, tengo algunos amigos igual en aduana, en Santa Cruz y en Potosí, que me comentaban, ¿no? Que en razón al gran ingreso que se estaba realizando de mercaderías, por decirles, en una temporada de Argentina, literalmente despellejaron a las regionales para canalizar la mayor cantidad de personal posible justo en estas zonas que existía un gran tráfico de mercaderías, por supuesto, no declaradas. Lo propio ocurre actualmente con el tema de La Paz, ¿no? Más aún con el tema del combustible que están sacando a diestra y siniestra hacia Perú. Sin embargo, son fenómenos que van a motivar un mayor control de nuestra aduana nacional. Pero vamos a ver qué entendemos por aduana nacional que nos ofrece la ley 1990 de la aduana. La aduana nacional es una institución encargada de vigilar y fiscalizar el paso de mercancías por las fronteras, puertos y aeropuertos del país, intervenir en el tráfico internacional de mercancías para los efectos de la recaudación de los tributos que graban las mismas y de generar las estadísticas de ese movimiento, sin perjuicio de otras atribuciones o funciones que le fijen las leyes. Como ven, es una entidad eminentemente de control. Al hablar de control, obviamente va a operar un espacio sobre el cual van a ejercer ese control.
Más allá de señalar de que opera a nivel del territorio aduanero por una cuestión obvia, vamos a hacer una división de zonas donde van a operar este control. Tenemos una zona primaria y una secundaria. La zona primaria va a comprender todos los recintos aduaneros en espacios acuáticos o terrestres que van a estar destinados a las operaciones de desembarque, embarque, movilización o depósito de las mercancías. Las oficinas locales o dependencias destinadas al servicio directo de aduana nacional. Puertos, aeropuertos, caminos y predios autorizados para que se realicen operaciones aduaneras. También están incluidos en el concepto anterior los lugares habilitados por la autoridad como recintos de depósito aduanero, donde se desarrollen las operaciones mencionadas anteriormente de control. Una zona primaria. Zonas secundarias que van a estar comprendidas aquellas que no estén situadas en la zona primaria señalada anteriormente por obvias razones y en el que no se van a realizar operaciones aduaneras de forma continua. Pero cuando corresponda y así lo necesiten, pueden constituirse como zonas secundarias por una eventual situación que merezca un movimiento y control de la aduana. Les pongo un pequeño ejemplo y justo que vi cuando realicé un viaje a Pocitos. ¿Alguno de ustedes conoce Pocitos? ¿O es de allá? En Yacuiba. ¿No? Bueno, no importa. En Pocitos, a nivel de Argentina, había una sección donde hace años les hablo, se podía ingresar por una pequeña quebrada. Ya cuando volví, existía un control en realidad. Se había creado un control para que personal de aduana de Argentina vigile el ingreso de personas bolivianas. Por supuesto que la viveza de nuestras personas y por supuesto que no se frene el comercio, obviamente en esta zona que es tan transitada justamente por mercancías de Argentina, Bolivia, Bolivia, Argentina, eh, encontraron otra ruta que creo que ahora la hacen por el cementerio de la ciudad. Es increíble. Pero todos estos fenómenos pueden motivar a que se constituyan estas zonas secundarias que nos hace mención la ley. Vamos entrando ya un poquito más en materia. Hablemos del régimen tributario. Como hemos visto, la obligación tributaria va a constituirse en un vínculo de carácter personal. No es, no es de que la actividad tributaria va a pasar justamente a la persona que ha cometido el hecho generador. Podría trasladarse los efectos intuito persona que existen en razón a la actividad o al hecho generador, siempre y cuando opere qué, señores. Estamos hablando de que si yo omito algún tributo o genero alguna actividad que merezca la concurrencia de una cancelación por algún determinado impuesto, tributo, tasa o contribución especial, por supuesto va a caer a esa persona que está realizando determinado acto. De ahí es que se menciona el carácter personal. Sin embargo, existe una excepcionalidad que también se vincula cuando hablamos del tema de la transversalidad del derecho. ¿En qué casos ustedes consideran si es que, digamos, yo tengo mi comercializadora, una empresa o una empresa unipersonal, como hemos mencionado anteriormente, y yo realizo la importación o exportación? ¿En qué casos afectarán a terceras personas mi actividad o en este caso la obligación de pago? Un poco para jugar con el razonamiento de ustedes, por favor. La Sí, palabra, doctor. doctor. Sí, En la sucesión hereditaria, cuando los Muy bien, bienes Gabriel. tienen una deuda con tributos municipales. Muy bien, muy bien. Es de carácter personal y está la excepcionalidad en caso de fallecimiento, donde todas las cargas y la deuda tributaria van a ir a los beneficiarios o a los herederos forzosos, ¿no? Sigamos, aunque su cumplimiento se asegure mediante garantía real o con privilegios especiales. Vamos a verlo más adelantito, pero la mercancía constituye garantía real
justamente en casos de contravenciones o incluso no contravenciones, sino directamente con declaraciones que se van a realizar. De ahí que constantemente Aduana Nacional, sea por el régimen de incautaciones por hechos generadores o ilícitos, o incluso por no cancelación, va realizando justamente qué, y que vemos a veces en la página, algunos saben a qué más o menos me refiero cuando hablo de garantía real, garantía en el contexto de que sirve para satisfacer ese impuesto. ¿Y cómo ve materializado el dinero Aduana Nacional? Realizando subastas, ¿no? Estoy seguro de que más de uno ha visto o ha hecho algún seguimiento o ha incluso visto en la página de Facebook o en la página de Aduana Nacional, a veces sacan convocatorias para el tema de las subastas. En algunas ocasiones hay buenos precios, ¿no? Por supuesto que las pujas son bárbaras si es que hay una muy buena mercadería que uno quiera adquirir. Mucho cuando estaba en el Tribunal Supremo, teníamos un compañero que siempre estaba muy pendiente, pero que no se fijaba en las cosas tan atractivas, sino en las cosas de escasa relevancia, porque al final de esas cosas de escasa relevancia se podía sacar rédito si es que uno se dedicaba constantemente solo a eso. Dos, los convenios o contratos celebrados entre particulares sobre materia tributaria en ningún caso serán oponibles al fisco o en nuestro caso al SIN, ¿no? Al Servicio de Impuestos Nacionales, sin perjuicio de su eficacia o validez en el ámbito civil, comercial u otras ramas del derecho. ¿Alguno de ustedes más o menos quisiera explicar este aspecto? ¿Qué entiende por este aspecto de pactar determinadas relaciones tributarias, en este caso quizás aduaneras, versus la regulación imperante en nuestro estado? ¿Creen que se podrá en realidad plasmar en un contrato un régimen tributario o hacer disposición, reglar, normar determinadas situaciones que atañen al ámbito aduanero tributario? Y si es que van a ser oponibles o no pueden ser oponibles. Aquí hay una situación bastante interesante que se está dando en nuestro estado. Y no es tan así como menciona el conceptito, o más bien la regla general es esa, ¿no? Pero existen excepcionalidades y eso es lo maravilloso del derecho. Estas excepcionalidades que se dan justo en la práctica. Les voy a explicar. Los convenios y contratos, ustedes ya los conocen. Convenio es justamente cuando no opera necesariamente un contrato escrito, sino es una convención de buena voluntad entre dos partes. Contrato es cuando es materializado en un documento donde está estampada la firma de ambas partes en señal de consentimiento absoluto respecto a lo que se ha celebrado. Los contratos, por supuesto, como dice el refrán, aguantan todo, pero no es que se pueda consignar en ellos todo lo que nosotros querramos. Existe lo que se denomina la autonomía de la voluntad de las partes, que establece que en un contrato las personas pueden tener cierto grado de liberalidad en su contenido siempre y cuando no se infrinja normas de orden público. Y aquí es un poco el sentido que nos menciona este pequeño conceptito, de que los convenios y contratos celebrados entre particulares, entre Pepito y Juanito o entre Pepito y la empresa comercializadora Iber, digamos, sobre materia tributaria, en ningún caso serán oponibles al fisco. Sigamos, hemos hecho un contrato por el cual hemos invertido nosotros para realizar la importación, qué sé yo, digamos, de iPhones, ¿no? De iPhones. Y ahí hemos pactado justo de que nos vamos a hacer cargo mitad y mitad de todo el pago de los tributos. Sin embargo, emergente de ese negocio, Pepito no tiene NIT, pero sí la empresa de Iber, ¿no? En este caso, Iber va a hacer las declaraciones, va a hacer todo el movimiento y, por supuesto, si es que consigna y se registra a él como persona obligada, encargada o que está como responsable de declarar todo ese negocio de importación de equipos telefónicos, poco o nada le va a interesar al fisco si es que hay un convenio más allá de la declaración que realice la empresa de Iber. ¿Me entienden?
Se entiende un poco, y ya que esto es lo que generalmente pasa cuando existen acuerdos comerciales entre varias personas o empresas incluso. ¿Y por qué les decía un poco la excepción? Porque muchas veces existen alianzas entre una o más empresas para realizar grandes negocios comerciales, en este caso por decirles de importación. Lo que generalmente ocurre es que se realizan asociaciones accidentales para determinado negocio. En estas asociaciones accidentales, en este conjunto de empresas y de sujetos que deciden realizar un negocio, van a realizar obviamente todas las declaraciones que emerjan a fin de realizar la importación de esta telefónica. Sin embargo, al realizar todas estas declaraciones, no van a poder hacer las declaraciones todos los sujetos envueltos en esa operación comercial, sino la va a realizar una persona encargada. Por supuesto, puede ser una persona particular o en su mayoría lo que opera es una persona jurídica. Por tanto, si es que hay un convenio al interior de que ese negocio no solo era el negocio de una empresa, sino era de varias, poco o nada le va a interesar al fisco que existan convenios en cuanto a los pasivos que emerjan de ese negocio. Es un poco para que me entiendan e incluso cobre sentido el tema de el riesgo que se puede correr al emprender un negocio, más aún cuando hablamos de cargas tributarias o arancelarias. ¿Se entiende esto, estimados estudiantes? L- Como les dije en la anterior clase, lo que quiero es un poquito que se capte, porque el contenido a nivel de la licenciatura tendría que ser lo más puntual posible. Como les digo, si queremos profundizar, va a ser necesario que nos leamos de pe a pa todas las bases normativas que rigen este aspecto o este espectro del derecho. Doctor, una ¿Se ha entendido un preguntita. poquito? Sí, un poquito una preguntita. Dígame. Dentro de los convenios y contratos entre particulares sobre materia tributaria, en eso no lo entendí, en ningún caso serán oponibles al fisco. ¿Qué significa esa parte sin prejuicio a su eficacia? Ya, Ese voy a no lo repetir un entendí. poquito el ejemplo, porque señalé ese ejemplo para que se entienda este pequeño acápite. Si es de que se emprende un negocio entre José y supongamos Edgar o Gabriel, ya, José y Gabriel. José y Gabriel hacen un negocio, van a importar, qué sé yo, aprovechando cómo está la coyuntura, digamos, eh, ¿qué quieren importar? Bueno, supongamos que van a importar oro o van a comercializar oro. Y están trayendo determinadas maquinarias del Brasil. Por supuesto, hay que pagar el tema de los aranceles por la importación de esas maquinarias. Ellos suscriben un contrato justamente para que se resguarden sus derechos y esté determinada la participación. Supongamos que José ha invertido 500.000 bolivianos y Gabriel, por su parte, sus 500.000 bolivianos, ¿no? Total, 1.000.000. Y estaban trayendo una maquinaria pesada justamente para la extracción de oro, para el procesamiento, indistintamente de qué. Ese acto comercial va a generar cargas tributarias a nivel de importación, ¿no es cierto? De acuerdo a las partidas y determinadas mercancías, existen tributos, determinados tributos. Varían, incluso en las declaraciones, de ahí es que se contratan agencias despachantes porque hay que ser muy minuciosos con el llenado de esos formularios. Y no se metan si es que no saben a llenar estos formularios. Tiene similar razón con el tema tributario. Si es que es fácil y si es que ustedes entienden, si es que son contadores, pueden hacerlo. Pero en este caso exige especificidad. Eso como un pequeño paréntesis. Sigamos con el ejemplo. Han hecho, por supuesto, aquí Gabriel y José un contrato para este negocio. Ya sabemos la participación de cada uno, 500.000 y 500.000. Emergente de esa importación, supongamos, les repito, que ha habido una carga tributaria de 100.000 bolivianos. Supongamos que son 100.000, que se han traído una maquinaria de primera mano y súper cara. Para el ejemplo, 100.000 va a constituir justamente la carga tributaria o arancelaria, pueden verlo de similar naturaleza. Es indistinto para este pequeño fragmento y conceptualización de un negocio y las implicancias que tienen en cuanto a los pactos, ¿ya?
Se ha generado un pasivo de 100.000. Tenemos una participación 50-50, ¿no? Pero Gabriel está figurando como la empresa líder, porque Gabriel tiene NIT y José no. José simplemente se desempeña como abogado, recién supongamos que ha salido y está haciendo sus papeles, pero era comerciante y tiene mucho capital, ¿no? Le dice a Gabriel, tú sé la empresa líder, tenemos al final un contrato en el que vamos a cubrir las cargas que emerjan, tú con tus 500, yo con mis 500, vale decir 50-50. 50% para recibir los beneficios y 50% para afrontar las pérdidas o pasivos que pudieran emerger de este negocio. ¿Hasta ahí estamos claros? Un poquito para que se entienda esto. Perfecto. Ya. Se ha generado, producto de esa importación, una carga de 100.000. A impuestos o aduana le va a interesar poco o nada de que dentro del negocio jurídico están implicadas dos personas. Y más aún, que técnicamente por esa carga tributaria tendrían que asumirla 50-50, vale decir 50.000 bolivianos José y 50.000 bolivianos Gabriel, ¿no? Eso, esa es la esencia de esto. A impuestos nacionales no le interesan los acuerdos internos o las relaciones comerciales al interior de la empresa de la que formemos parte o las alianzas que hagamos. A impuestos nacionales y a aduana nacional le va a interesar qué persona titular ha hecho las declaraciones y por tanto es sujeto pasivo de realizar las cancelaciones respectivas por la importación que realice. Creo que ahora sí se ha entendido o no. Sí, doctor, papelitos cantan, entendí Exacto. perfectamente. Y al interior, por supuesto, tendrán que ellos vérsela si es que paga, creo que Gabriel era su compañero con el que estábamos haciendo el ejemplo, si es que paga los 100.000 Gabriel, pues al finalizar todo el negocio tendrán que acordar justamente de acuerdo a la, valga la redundancia, de acuerdo al porcentaje de participación que hayan realizado ambos, pues afrontar esas cargas. Eso en el proceso de liquidación de su negocio jurídico, si es que lo hubieran culminado. En ¿Ya? ese caso, una personería jurídica, ¿no? Y ya serían de acuerdo a esa empresa, ya entre ellos ya una cuestión ya personal, ¿no? Pero en este caso, quien es el representante, ¿no? El titular ante el Estado será pues el que tiene el NIC, ¿no? La representación, ¿no? Así sería, ¿no? Correcto. Exacto. Exactamente, José. Vamos a continuar. Y antecitos veremos la hora ya. A las 4 hagamos un pequeño break. Vamos a avanzar que aún queda por recorrer. Veamos el tema de la validez de los actos. ¿Por qué les estoy dando esta parte general? Porque es muy importante para el tema de las declaraciones y para que entendamos un poco la razón de por qué emergen estas cargas. La obligación tributaria nos menciona no será afectada por ninguna circunstancia relativa a la validez, a la validez o nulidad de los actos, la naturaleza del contrato celebrado, la causa, el objeto perseguido por las partes, ni por los efectos que los hechos o actos grabados tengan en otras ramas jurídicas. Casi similar al anterior, a impuestos nacionales no le va a interesar la legalidad del acto que emerja esa obligación tributaria. Por decirles, por decirles, si es de que existe una falsificación de algún documento en cuanto a la identidad, no, no tanto a la identidad, sino quizás que se vicie el consentimiento de una compra-venta. Como ustedes saben, y para que se entienda un poquito el ejemplo, la compraventa emergen determinadas cargas tributarias. La principal es el impuesto a la transferencia o IMT en los municipios, el impuesto municipal a la transferencia, que es el 3%, ¿no? Cancelas ese 3%. Y si es que hay algún litigio o alguna controversia que emerja de la transferencia de ese bien inmueble, impuestos nacionales o en este caso impuestos del municipio, le va a interesar poco o nada que exista una nulidad en cuanto a esa transferencia. El pago ya se realizó y se consolidó. Donde sí, el Estado, por decirles y que vi
que hay una cierta soltura es cuando se cancela indebidamente. Y no es que el Estado te devuelve todo el dinero, sino lo que tú obtienes es un crédito fiscal. El Estado nunca te va a devolver dinero, en la mayoría de los casos, nunca. Lo que sí te va a dar es crédito. Veamos ahora la obligación tributaria aduanera. Aquí tenemos la declaración de mercancías, que es la que justamente se llena cuando nosotros realizamos el tema de importación de mercancías. Y aquí tenemos que detallar, y como les decía, es una especialidad prácticamente el llenado. He visto casos en los que justamente la administración inicia procesos y le encanta seguir procesos cuando existen mal llenados de formularios. ¿Para qué? Para que se recolecte más dinero. Y hay personas, por supuesto, no les va a molestar a Pedrito o a Juanito que ha importado una computadora o una heladera, sino le va a molestar a aquellas empresas que realicen importaciones de 100 heladeras, de 1000 computadoras, por decirles, ¿no? Vamos con la relación jurídica que va a operar en materia aduanera. Vamos a tener al Estado prácticamente representado con la aduana nacional, con el rol de control, supervisión y sanción, por supuesto, de la actividad de importación y exportación. El hecho generador va a derivar justo de la declaración de la importación de mercancías o la exportación de mercancías a través del llenado de los formularios pertinentes. A partir del llenado se va a generar las imposiciones de cargas justamente por esa operación comercial. El sujeto pasivo, ¿quién va a ser? La persona justamente que está realizando ese acto. En este caso podemos hablar de sociedades o personas particulares que se dediquen al comercio con la actividad específica de importación o exportación de mercancías. Para ello, la aduana generará requisitos especiales para que se desarrolle esta importación o exportación de acuerdo a la mercancía especial que esté realizando. Esto es muy importante, que me está olvidando. Queda constituida como prenda aduanera la misma mercancía que se declara. Vale decir, si es que hay algún conflicto o algo, la mercancía va a ser retenida justo en almacenes de aduana hasta que se dilucide esta situación, si es que hay alguna controversia por parte de aduana respecto a nuestro proceso de importación o exportación. Veamos qué sujetos están envueltos en este entramado. Por una parte, y el activo obviamente va a ser la aduana nacional o sus regionales o personal de aduana si ustedes quieren hablar, si ustedes quieren verlo de una forma más segmentada. También vamos a contar como sujeto pasivo los consignantes, los consignatarios, despachantes o agencia despachante. Existen estos sujetos justamente que coadyuvan o se hacen cargo justamente del tema de las declaraciones. Y que generalmente las personas contratan sus servicios para hacer todo este proceso. Como les decía, no es sencillo y justamente es por eso que se pagan y por eso es que están tan regulados estos sujetos pasivos del proceso de importación y exportación de mercaderías. Veamos el hecho generador. ¿Cuál es el hecho generador cuando hablamos de importación y exportación? La obligación tributaria aduanera y la obligación de pago en aduana van a ser exigibles a partir del momento de la aceptación de la declaración de mercancías, la DIM, como la podemos ver aquí. O también, si es que ha habido algún problema en este llenado y no se ha eh, visto en su oportunidad, pero sí dentro de la labor de fiscalización y control que hace Aduana Nacional, percibe alguna irregularidad y por supuesto nace un proceso determinativo para verificar administrativamente si es que corresponde o no, pues será a partir de la notificación de ese proceso y de esa contravención para que se liquide esa obligación. Aquí no estoy mencionando justamente los medios de impugnación que pueden emerger una vez de que nos notifican, porque podemos nosotros hacer un proceso de reclamación a nivel interno administrativo, ¿ya? Pero simplemente como momento para que la persona cancele, vamos a mencionar el llenado mismo de los formularios o la opción número 2,
cuando emerja algún proceso sancionador por parte de Aduana Nacional en cuanto quizás a un mal llenado, un pago indebido o un pago inexacto o alguna otra irregularidad que perciba Aduana Nacional puede constituirse como hecho generador para el pago de los tributos omitidos más las multas respectivas. Mercancías. ¿Qué refiere las mercancías? Las mercancías se constituyen en prenda preferente en favor del Estado, las cuales garantizan el cumplimiento de las obligaciones tributarias y de pago aduanero, así como las sanciones pecuniarias y otros derechos que posiblemente emerjan en esta relación. Vamos con la terminología. El término de mercancía lo vamos a utilizar para identificar absolutamente todo aquello que está sin un despacho aduanero. El término de mercancía se utiliza también para identificar a todo aquello que está con despacho aduanero, o sea, antes de ingresar y después de ingresar, si ustedes lo quieren ver. El hecho generador de la obligación tributaria puede emerger ya sea de la importación de mercancías extranjeras para el consumo u otros regímenes sujetos al pago de tributos. Aquí yo quisiera que si es que tienen tiempo, profundícenlo porque es un sinfín de regímenes de acuerdo a la mercadería y la regulación y los documentos que se tienen que portar dependiendo a la mercadería que nosotros queramos realizar la importación. Por otra parte, también tenemos como hecho generador, dentro de lo que estamos avanzando, la exportación de mercancías. Sigamos. Hecho generador de la obligación tributaria. Hemos visto que parte del llenado de la declaración o puede emerger de un proceso. Vale decir que se entiende por aceptada la declaración de mercaderías en el momento de la validación de la misma, los tributos aduaneros que se deben liquidar o pagar por la importación serán los vigentes a la fecha de dicha validación. Pueden ir variando esto dependiendo de la mercadería y el tiempo. Solo por mencionarles un ejemplo, en nuestro estado, ¿no es cierto?, ha creado arancel cero momentáneamente a los productos de arroz. Así es como van variando y por supuesto pueden ir subiendo y pueden ir bajando dependiendo al mercado. Momentos Doctor, del mil pago. disculpas, doctor. Dígame. Mil disculpas, doctor, ya estoy medio chato preguntando mucho y participando, pero es que está en boga acá en Cobija, la Universidad Amazónica de Pando, algo de marketing, donde los estudiantes le han dado trabajo, ellos hacen el negocio, por ejemplo, con China, en la anterior captura que usted estaba mostrando, y ellos, por ejemplo, usted necesita un material de China, esto es vía internet, lo traen hasta acá y ganan un buen porcentaje y directamente llega a la persona que lo ha solicitado por estos intermediantes que utilizan el internet, de esta nueva materia que están haciendo de marketing, que están haciendo en las universidades. No sé si ha escuchado hablar de eso, doctor, o tiene que ver. Igualmente se tiene que pagar los tributos a la aduana. Alibaba. Bueno, sí, se pagan, en realidad se pagan y la empresa justamente que está intermediando tendría que hacer las declaraciones respectivas. Ejemplo, AliExpress, si no estoy mal, te cobra y Amazon también tienen cargos. Sin embargo, sin embargo, como ustedes ven, nuestro país no es el más adelantado en el tema de tecnologías. Lo está haciendo recién y justo a emergencia de la no circulación mucho del tema del dólar, ¿no? Se ha estado regulando el tema de las criptomonedas, los pagos vía digital, la incursión del YAPE, del Perú, por decirles, y demás. Es posible que a la larga se generen más controles a nivel de comercio electrónico. Comercio electrónico no está al 100% regulado en Bolivia. Al menos es lo que te puedo comentar, estimado José. Quizás hay elusión justamente en ese sentido, porque aduana tampoco va a estar controlando muy detenidamente comercio electrónico cuando su fuerte justo es el tema de fronteras y pasos, ¿no? Carreteras y demás tema informático con el ingreso y la presentación de los requisitos que tendrían que verificarlo, tendrían que hacer ese control y verificación de que la empresa que está metiendo ese producto a Bolivia
haya cumplido con todos los pagos. Quizás encuentran sus maneras, como lo era, por decirte, ocultar la factura y meterlo ahí, y al final que exista un destino de uso y demás que no sea comercializable. O sea, hay un sinfín de maneras por las que quizás estas empresas están eludiendo esos pagos. Sin embargo, no tendrían por qué hacerlo o por qué Aduana Nacional no verificar a profundidad esta situación. O sea, me parece bastante curioso lo que está pasando con eso. Y yo personalmente no trato de comprar mucho por internet porque yo le tengo susceptibilidad, ¿no? Pero es evidente que está proliferando la compra digital. Sigamos avanzando. Momentos del pago. Por regla general, el plazo para realizar la cancelación de estas obligaciones aduaneras van a ser de 3 días computables del siguiente día hábil a la aceptación de la declaración de mercancías por la Administración Aduanera. Igual plazo se va a aplicar para el pago de las obligaciones emergentes de la liquidación que efectúe la Administración Aduanera y se va a computar a partir de la notificación con la liquidación. Vale decir, en ambos casos, una vez de firmado la declaración, tenemos 3 días para pagar y 3 días para pagar el tema de los tributos omitidos y sanciones una vez operada la notificación con la liquidación. Lo que no quita, les repito, de que exista un proceso de reclamación por una injusta o indebida liquidación por parte de aduana. Sigamos. Falta 15 minutos. Bueno, creo que lo vamos a acabar más antecitos. ¿Quieren que hagamos un break o acabamos todo? De una vez, Acabaremos, metamos doctor. todo. Y ¿De una una vez vez, todo? Acabemos, doctor. Ya, bueno, vamos a Listo. echarle esfuerzo. Hay que Hemos meterle. avanzado momentos del pago. Veamos ahora el hecho generador. Vale decir también posible contravención. Hemos visto las dos maneras, ¿no es cierto? Uno, por momento de suscripción de la declaración de importación de mercancías. También había la declaración única eh, a nivel de formularios y registros. Y la otra manera que emerja de un proceso en donde se verifique una omisión tributaria, donde se establezca una liquidación por ese pago omitido, ¿no? Veamos, en la internación ilícita de mercancías desde el territorio extranjero o zonas francas, si es que hay alguna contravención, se nos va a presentar la liquidación, ¿no? En la pérdida o sustracción de mercancías en los medios de transporte o depósitos aduaneros, lo propio, si es que declaro mal y existe justamente pérdida, a nivel de control se verifica la declaración de N mercadería que realizas en el papel versus las evidentes y materiales mercancías que se encuentran en los contenedores o incluso en las movilidades que se dedican a transportar estos productos o mercaderías. Si es que no existe una coincidencia entre estos registros y el espectro material del camión o el aparato que esté transportando la mercadería, pues va a existir una contravención. De ahí que también se contratan seguros. A nivel marítimo existen seguros por el tema de los contenedores, porque los contenedores muchas veces por las olas se caen, ¿no? Y ahí entran en acción las aseguradoras justamente para cubrir todas estas contingencias. Sujetos pasivos. Vamos con los sujetos. ¿Qué sujeto pasivo tenemos a nivel aduanero? Por una parte, perdón, los operadores de comercio exterior. Cualquier persona natural o jurídica que interviene o se beneficia de las operaciones de comercio exterior, por sí o por otro, en los regímenes aduaneros previstos en la Ley General de Aduanas, sin excepción alguna. Por otra parte, también vamos a tener como sujeto pasivo a los importadores o exportadores no habitual o no presenciales. Bajo esta modalidad van a poder registrarse las personas que realicen operaciones de importación esporádicas de una forma no habitual. El registro se va a realizar a través de Internet y no va a requerir la presencia física del interesado en las oficinas de aduana nacional. Tengo entendido que han creado un sistema virtual, o bueno, han digitalizado de una forma aún mayor a la que estaba en tema de aduana. No lo he visto todavía, pero tengo entendido que estaban promocionando justo eso.
Importador o exportador habitual presencial. Son las personas jurídicas, incluidas las empresas unipersonales, sociedades comerciales, que realicen operaciones de importación y estén formalmente inscritas en el Servicio de Impuestos Nacionales, SIN. Requiere la presencia física del titular o el representante legal en las oficinas de Aduana Nacional, portando la documentación de respaldo correspondiente. Y como les digo, para la documentación existe una multiplicidad de requisitos. Por eso está el MIC, el BL, la factura comercial y demás. O sea, es muy, muy, muy específico, señores, este tema. Y de ahí un poco también la complejidad para darles la materia. Como les digo, es literalmente una especialidad. Control de aduana nacional. Los despachos aduaneros de importación podrán ser tramitados ante las administraciones aduaneras debidamente autorizadas al efecto, directamente por los importadores o por intermedio de los despachantes de aduana formalmente habilitados. No todos pueden ser despachantes de aduana, existen ciertos requisitos que deben cumplir a fin de que sus actos estén válidamente realizados. Si es que hay algún problema, se les va a molestar, obviamente, a las agencias despachantes. Y también se va a notificar, por supuesto, a la persona que haya contratado a esta agencia despachante. Me acuerdo aquí, hace tiempito había un problema por una importación que se realizaba, bueno, que la realizó un cliente eh, de unos grandes refrigeradores con un gran contenido, justamente por una mala declaración. Todo el problema inicialmente lo va a enfrentar la agencia despachante, pero se le va a notificar como tercero interesado justamente a la persona que ha registrado o por la que ha intervenido esta agencia despachante. Y obviamente lo que menos quiere es que se le sancione porque es dinero al final que va a estar afrontando, ¿no? Y estos procesos duran mucho tiempo. Vamos con el tema de la impugnación, que creo que es una parte fundamental. Tenemos como paso inicial, y justamente ya que hablamos de aspecto tributario, tenemos que mencionar el recurso de alzada, que va a estar regulado en el artículo 143 de la Ley General de Aduanas. ¿Qué nos menciona? El recurso de alzada va a ser admisible solo contra los siguientes actos definitivos: las resoluciones determinativas, las resoluciones sancionatorias, determinativas justamente para el inicio de investigaciones y fiscalizaciones. Si es que no hay un motivo razonable para que se aperture este proceso, es susceptible de que opere un rechazo o que se caiga el proceso antes de nacer también. Sancionatorias ya cuando ha culminado el proceso administrativo y se ha determinado una sanción, ¿no? Hemos visto como segundo hecho generador la liquidación justamente emerge de este proceso de las resoluciones sancionatorias. Relaciones que, perdón, las resoluciones que denieguen solicitudes de exención, compensación, repetición o devolución de impuestos. Otros actos que podrían estar insertos dentro del procedimiento de importación y exportación de aduanas, una reclamación al interior, ¿no? Como un usuario. Resoluciones que exijan restituciones de lo indebidamente devuelto en los casos, si que no estamos de acuerdo con algún acto que se nos esté realizando a nivel de control, podemos también hacer la reclamación. Actos que declaren la responsabilidad de terceras personas en el pago de obligaciones tributarias en defecto o en lugar del sujeto pasivo. Este recurso nos menciona que se debe interponer en el plazo perentorio de 20 días improrrogables computables a partir de la notificación con el acto a ser impugnado. Es muy importante, ya les había dicho en la anterior clase, qué cosa, que verifiquemos los términos especiales administrativos de reclamación. En el procedimiento administrativo, perdón, en el procedimiento administrativo hemos visto un término de 10 días para presentar el recurso de revocatoria, si no estoy mal. Como ven, aquí se amplía y estamos manejando 20 días. De ahí es tan importante, señores, que ustedes verifiquen ante la entidad a la cual van a hacer las reclamaciones y los actos de impugnación para tener conocimiento cabal y actual del término legal que opera para la impugnación.
como pueden ver, difiere del procedimiento administrativo. El procedimiento administrativo se aplica cuando la entidad administrativa no regula de forma expresa el término de reclamación. Pero si es que lo regula, como en este caso, aplicaremos preferentemente el término que establezca la entidad a través de su normativa especial. ¿Está claro? Hola, hola, ¿están ahí? Sí, doctor, sí, 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 Entendido, está bien. doctor. Está perfecto, Ya. doctor. Continuemos. Proceso de impugnación, el recurso jerárquico. Aquí lo propio se mantiene el tema de los 20 días y obviamente la vamos a presentar ante la máxima autoridad que haya dentro de la administración. Aquí tenemos ante la autoridad que nos ha emitido, ¿no? Aquí sería ante el superior, vale decir, el encargado de la aduana nacional. Vamos a tener 20 días para presentar el recurso jerárquico. Ahora, ¿qué es lo que pasa en esta situación? Justamente para dar pie al contencioso administrativo, que es la impugnación final. Todos estos antecedentes del recurso de alzada, el recurso jerárquico, van a ser remitidos ante el Tribunal Supremo cuando nosotros abramos la última medida de impugnación, que es el contencioso, como un proceso de control jurisdiccional. En este caso, vamos a dirigirla contra la aduana nacional y se van a remitir los antecedentes del jerárquico y del recurso de alzada. ¿Para qué? Para que los magistrados verifiquen el procedimiento y si es que corresponde o no la sanción aplicada, o vale decir la liquidación que se nos está imponiendo emergente del proceso administrativo que ha aperturado aduana contra nosotros, ya sea por el ingreso, una mala declaración o por los otros actos que hemos visto aquí. Quizás una no concesión de determinado acto a nivel administrativo de aduana, una mala verificación, una lesión y demás. O sea, varios actos que pueden motivar una impugnación. Hasta ahí, señores, acabaríamos el programa de derecho aduanero con las limitancias del caso, del tiempo. Yo les invito a leerse la ley, a leerse el reglamento para profundizar un poquito más. Y créanme que para el tema de tributos y demás aplican fórmulas que en esta clase difícilmente hubiéramos llegado a desarrollarlas. Así que los materiales se los voy a transmitir, les voy a pasar las leyes, las normas, para que si es que alguno quiere profundizar, pues lo haga. ¿Y por qué no? Esta es una bonita área. En Santa Cruz prolifera mucho, 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 y es muy lucrativa, hasta donde tengo entendido, ¿no? Así que una bonita área para especializarse, aquellos que quieran. Y con eso habríamos culminado el curso de Derecho Aduanero, bueno, Derecho Económico y Aduanero, con esta última sección. El tema de la evaluación, como ustedes saben, yo voy a transmitir a el personal de Funde que nos coadyuva, bueno, con esta materia, para pasarles las fechas y la consigna. Y tengo los nombres registrados de aquellos que han participado, así que pierdan cuidado, van a tener una sumatoria en su nota correspondiente, ¿no? Bueno, Doctor, eso una sería preguntita. todo por mi parte, estimados estudiantes, ¿sí? Doctor, dado de que es amplio las dos temas que hemos avanzado, de derecho económico y aduanero, algunos catedráticos han hecho esa opción de, como examen único, hemos hecho un trabajo, y eso ha sido bueno porque de alguna manera nos ayuda a nosotros y con ese trabajo podemos investigar y empaparnos más sobre los dos temas. Sería interesante dos temas de examen como único de derecho económico y derecho aduanero, ¿no? Y sería interesante porque A ver, de esa manera podemos investigar y hacer un buen trabajo, que dar si te, examen de todo. si te entiendo, o sea, un trabajo práctico les daban los otros, pero de las dos áreas, Sí, de o cada área. En este caso de sería cada área. de cada área, de económico y es un trabajo que podemos hacer como examen y que vale por todo, ¿no? Y eso nos Mm, ayuda bastante porque Lo, investigamos y nos empapamos más que lo dar un voy a examen. considerar, estimado José. Ujú. Les voy a pasar, es posible que lo haga de esa manera, entonces es más cómodo para mí, ¿no? Sí.
Sí, doctor. Lo Dios voy lo a bendiga, pensar, doctor. es posible que se dé, igual que el anterior. Bueno, no pasé con ustedes, pero lo que yo suelo hacer es darles un práctico y un examen teórico, pero no El está examen mal la teórico es un modalidad, poquito pienso yo. incómodo, doctor, porque es mucho para abarcar. Mejor un trabajo práctico donde todos podemos investigar y nos empapamos mejor y adquirimos más conocimiento, doctor. Lo voy a considerar. Es muy probable, José, que sea de esa modalidad, ¿ya? Dios lo bendiga, doctor. Dios lo bendiga. Igualmente a ustedes. Bueno, Gracias, con eso doctor. habríamos acabado, estimados estudiantes. Yo me despido de ustedes. Les deseo mucho éxito, igual que en la anterior oportunidad. Siempre es un gusto estar con ustedes. Me gusta que hayan participado, que estén activos. Y bueno, esperemos vernos en alguna otra oportunidad, si Dios así lo quiere. Y igual, nuevamente extiendo el agradecimiento a la universidad por haberme hecho la invitación y voy a estar coordinando con el personal de Funde para el tema del trabajo. Y créame, lo voy a considerar lo que ha mencionado su compañero José. Bueno, Gracias, doctor. El con eso me placer es de todos despediría. nosotros. Que tengan buena tarde todos, igual a la licenciada que nos ha estado coadyuvando en plataforma.